eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Dámelo, Señor. Perdido sin ti. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí. Dámelo, Señor. Perdido sin ti. Dámelo, Señor. Perdido sin ti. Dámelo, Señor. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Perdido sin ti. Dios los bendiga, hermanos. Es un gozo que nos pueda acompañar en este día. Hoy vamos a continuar en el capítulo 3 de Primera de Reyes. Estamos estudiando este libro del Antiguo Testamento. Pero antes de continuar, me gustaría empezar orando. Si me gusta acompañar ahí donde usted se encuentra, inclinar su rostro, cerrar los ojos y dedicarle este tiempo a Dios. Gracias
Gracias, Cristo, por este tiempo que tú nos permites aprender más de ti, Señor. A través de la semana, algunos hermanos han podido ir a trabajar, disfrutar de la familia, tener tiempo para uno mismo, pero hoy, este momento, Señor, lo dedicamos solamente a ti. Pedimos que nos hables a través de tu Espíritu Santo por medio de tu palabra. Pedimos, Señor, que tu instrucción quede guardada en nuestro corazón y en nuestra mente. Y te agradecemos, Señor, por la salud que tú has provisto, por cada, Señor, oración que tú has contestado y la providencia que vemos de parte de ti, Señor Jesús, que has mantenido, cuidado y provisto para cada una de nuestras familias. Te agradecemos, Señor Jesús, y en esta tarde queremos escuchar tu palabra, aprender de ella y glorificarte en todo lo que hagamos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, si recuerda, estamos en el libro de Primera de Reyes y me gustaría que me acompañara. Hoy no nos vamos a estar saliendo mucho de este libro, solamente tocaremos un libro del Nuevo Testamento, pero vamos a continuar con el capítulo 3 de Primera de Reyes. Y solamente para que le demos continuidad de lo que escuchábamos la semana pasada estudiábamos el capítulo 2. Ahí es cuando fallece David, le da las últimas instrucciones a su hijo Salomón, algo muy hermoso de ser hombre, ser valiente, obedecer la palabra de Dios, que en ella hay una recompensa de bendición. David fallece y recordamos que le deja unas instrucciones a su hijo, algunas eran de justicia, que le pedía a David a su hijo que tenía que sentenciar las ofensas, los pecados y los asesinatos que habían realizado algunos de sus comandantes. Pero también de la misma manera encontrábamos que David le mencionaba a ciertos hombres con los cuales debía actuar con misericordia porque fueron leales y siempre apoyaron a David. Así como mirábamos la justicia que se llevaba a cabo a través de Salomón, también mirábamos la misericordia que se extendía. Veíamos de Adonías que finalmente es ejecutado por intentar tomar el trono ilegítimamente. Y veíamos a Abiatar, que era un descendiente de Elí, y cómo Dios había cumplido la profecía que se había dado a los descendientes de Elí. Y sobre todo mirábamos cómo en el capítulo 2 todo aquello que se veía que era para mal, Dios lo utilizó para bien. Como en muchas ocasiones en la palabra, porque solamente Dios sabe lo que está haciendo. Y cuando hay situaciones, problemas, tribulación, enfermedad, y nosotros pensamos que estamos sufriendo, que Dios se ha alejado, que algo está sucediendo, pero que Dios no escucha mi clamor, es un gran error, porque Dios siempre está en control. No hay nada que se salga de su supervisión o de su control o de su poder. Dios tiene todo en control. Y para entrar en el capítulo 3, hermanos, solamente les quiero explicar los primeros 2 versículos. Empieza hablando el capítulo 3 de que había grandes proyectos durante el tiempo de David que continuó Salomón. Por ejemplo, estaban construyendo el palacio real. Estaban construyendo también la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén para protegerla. Y la obra más importante del tiempo en el que reinó Salomón es la construcción del templo. Ya se había iniciado, pero hasta ese entonces no había un templo como el edificio que tenemos nosotros, que es una gran bendición poder congregarnos en este lugar. Los israelitas no tenían un lugar físico donde adorar a Dios y por lo tanto iban a los cerros y a las montañas para presentar sus ofrendas y sacrificios. Y empezamos en el versículo 3 donde también Salomón va y ofrece una ofrenda. Vamos a leer Primera de Reyes capítulo 3, versículo 3. Dice lo siguiente: Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón, así que el rey fue ahí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Me gusta mucho esta parte, el versículo 3, donde empieza hablando acerca de Salomón, amando y obedeciendo a Dios. 2 cualidades tan grandes para cualquier creyente, hermanos: amar y obedecer a Dios. Y yo sé que muchos de nosotros
hemos sentido o decimos es que Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo lo amo, pero nuestras obras, nuestros hechos no lo demuestran. Pero aquí tenemos un hombre que no solamente decía amo a Dios, sino que también lo obedecía. Y no solamente sabía que amaba a Dios, también obedecía y también se presentaba para adorarle. También asistía, igual que todos los otros israelitas, a estos lugares para presentar sacrificios al Señor. Era la manera en la que ellos traían su adoración, su agradecimiento hacia Dios. Siendo un hombre que amaba a Dios y lo obedecía, se seguía yendo a estos lugares para presentar sus ofrendas y sacrificios. Me recuerda mucho a la predicación que escuchábamos hace algunas semanas cuando Jesús entra a la sinagoga y les mencionaba que la Biblia menciona que Jesús acostumbraba a asistir a esa sinagoga, siendo Jesús el Hijo de Dios. Siendo perfecto, jamás habiendo caído en tentación, se presentaba cada día de reposo para escuchar la palabra. Aquí tenemos otro ejemplo, no tan grande como Jesús, pero tenemos a este rey, a Salomón, que amaba a Dios, que lo obedecía, pero se presentaba también para presentar sus ofrendas y sacrificios, algo que debemos nosotros también como creyentes imitar. Era parte de la adoración que presentaba el pueblo a Dios. Entonces, en una de estas ocasiones, cuando Salomón se presenta y trae todas estas ovejas, 1000 de ellas, ofrendas quemadas, leemos el versículo 5 y dice lo siguiente: esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Versículo 5, yo creo que es la parte más asombrosa de este capítulo, donde Dios se le aparece en un sueño a Salomón y le hace la pregunta: ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Y la pregunta que yo tengo para todos ustedes, hermanos, es: ¿qué pediríamos nosotros? Siendo sinceros, no tiene que contestar en voz alta ahí donde se encuentra. ¿Qué es lo que usted pidiera? Yo sé que algunos ahorita están pensando eliminar la cuenta de la tarjeta de crédito, tal vez una sanidad en la familia, tal vez resolver un conflicto familiar, tal vez que se acabe todo esto de la pandemia, que se acabe la injusticia y que haya paz mundial. No sé cuáles son los deseos o las oraciones o peticiones que tendríamos para Dios, pero lo que sí sé es de que aunque Dios nunca se nos ha presentado personalmente para preguntarnos qué es lo que queremos, nosotros ya tenemos una lista larguísima. Y le decimos constantemente a Dios qué es lo que queremos en nuestras oraciones. Y constantemente estamos pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y constantemente yo estoy seguro que la mayoría de las cosas por las que pedimos, Dios no nos las da. Ahora, sin que Dios nos esté preguntando, como le preguntó personalmente a Salomón, ¿qué es lo que quieres que haga? Te lo daré. Nosotros ya estamos tan acostumbrados a pedir. Y esto que está sucediendo con Salomón y Dios me recordaba de un pasaje que se encuentra en el libro de Santiago. Le voy a pedir que si me puede acompañar en el capítulo 4, versículo 1 al 4. Santiago 4, del 1 al 4. Dice lo siguiente: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen. No pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones, desean solamente lo que les dará placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo les convierte en enemigos de Dios? Lo repito,
Si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Santiago, y ahora Nuevo Testamento, siendo un discípulo de Jesús, conociendo las palabras, dichos, parábolas, enseñanzas de Jesús, escribe estos versículos, hermanos. Y no se contradice la Biblia para nada cuando Jesús dice: todo lo que pidieres en mi nombre será hecho. No se contradice la Biblia cuando en Salmos encontramos que Dios nos dará todos los deseos de nuestro corazón. Para nada se está contradiciendo. Lo que Santiago está diciendo es de que nosotros constantemente en nuestra carne, en nuestro corazón, pedimos solamente cosas egoístas. Solamente porque vemos que alguien tiene un mejor trabajo, que alguien tiene un mejor carro. Solamente porque vemos que el hijo de tal persona es más inteligente que el mío y tengo celos y siento envidia y empiezo a pedir cosas con malas intenciones. ¿Y cómo se le llama esto? Estar pidiendo fuera de la voluntad de Dios. Y es la razón por la que Santiago dice: ¿no saben que la amistad con el mundo los constituye enemigos de Dios? ¿Por qué? Porque solamente pedimos cosas carnales. Ahora, cuando le hacía la pregunta, ¿qué le pediríamos nosotros a Dios? Estoy seguro, hermanos, que tal vez usted pidió por su familia, por su esposa, por sus hijos. Tal vez usted pidió por su trabajo. Tal vez usted pidió por alguna cosa a su alrededor. Tal vez no fue específicamente para usted. El detalle es de que está pidiendo por su familia, por su trabajo, por su carro, por sus cuentas, por sus deudas, por la salud de alguien que usted conoce. Queremos siempre lo mejor para las personas que nosotros amamos. Y no nos ponemos a pensar el hacer la voluntad de Dios. Santiago nos los deja claramente. ¿Acaso nuestras peticiones, lo que traemos ante Dios, no son malintencionadas? ¿Acaso no son cosas carnales las que estamos pidiendo? Ahora, vamos a ver cuál fue la respuesta de Salomón ante esta pregunta que Dios le hace. ¿Qué es lo que quieres que te dé? Vamos a leer del versículo 6 a 9 de Primera de Reyes, capítulo 3. Dice: Salomón contestó: tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues ¿quién puede gobernar su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Salomón está escuchando la voz de Dios diciéndole: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón empieza dando sus razones por qué va a pedir este deseo, esta petición. Y empieza diciendo que es como un niño pequeño que no sabe para dónde ir. ¿Y cuántas veces no nos hemos sentido nosotros de esta manera, hermanos? Buscando dirección. El hombre sin Dios sabemos que es como una brújula que no funciona. Y en otras ocasiones les he mencionado esta parte de un sermón que el pastor Gerardo compartía conmigo, donde hablaba de que la brújula debería de ser siempre la Biblia. Porque cuando nuestra brújula es la moda, son las tendencias, cuando la brújula de nuestra vida espiritual son las cosas que ahorita están pegando dentro del cristianismo, o un libro que me regaló un amigo donde me da las 10 claves para el éxito. Cuando la brújula de nuestra vida espiritual está enfocada o centrada en algo fuera de las verdades encontradas en la Biblia, vamos a errar. La brújula de nuestra vida debe ser siempre la guía y la dirección del Espíritu Santo y las palabras que encontramos en la Biblia. Si no, vamos a estar completamente desviados de la voluntad de Dios. Y pregunta, está haciendo esta explicación Salomón y dice: soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir.
Y escuchamos tantas experiencias y sentimientos y personas que han tenido sueños, visiones, encuentros con Dios. Escuchamos diferentes doctrinas y diferentes explicaciones ideológicas de la Biblia. Empezamos a escuchar tantas cosas y nos empezamos a preguntar cómo yo podré seguir el camino correcto o cuál es en sí el camino correcto. Y lo que pide Salomón es sabiduría para saber distinguir lo más básico, hermanos, para toda persona, distinguir entre el bien y el mal, para saber la diferencia entre el bien y el mal. Desde el principio de Adán y Eva, cuando el hombre y la mujer decidieron por ellos mismos decidir qué era lo bueno y lo malo. Desde el inicio encontramos en la palabra de Dios que siempre que el hombre se da la tarea de decidir por sí mismo qué está bien y qué está mal, terminamos desobedeciendo y fallándole a Dios. Algo muy sencillo, hoy en este país es legal el aborto. Es un homicidio, es un asesinato, pero es legal porque la gente, la población decidió que eso es bueno. No sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. No sabemos distinguir entre lo que Dios quiere y espera de nosotros y lo que nosotros queremos definir por bueno y malo. Y es por eso que ponemos muchas veces tantas excusas para no ver la realidad de nuestras acciones y las intenciones que hay detrás de ellas. Y lo que pide Salomón, hermanos, como podemos ver claramente, no está pidiendo que se eliminen sus deudas. No está pidiendo que todos en su familia tengan larga vida y salud. Lo que él está pidiendo está de acuerdo a la voluntad de Dios. Sabiduría para saber el bien y el mal, porque es como un niño y no se quiere desviar. Qué hermoso saber de que este hombre tenía este corazón donde sabía que él reconocía que si él se daba la tarea de definir lo bueno y lo malo, y si él se daba la tarea de trazar su propio destino, iba a terminar fallándole a Dios. Ahora vamos a ver lo importante de lo que es pedir, de acuerdo a lo espiritual y no a lo carnal. Vamos a regresarnos al libro de Santiago, pero esta vez vamos a leer el capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 2 al 8, Santiago capítulo 1. Dice lo siguiente: Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden. Porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Nuevamente Santiago, el capítulo 4 que leíamos, hablaba acerca de no tenemos lo que queremos porque no sabemos pedir, porque solamente pedimos de acuerdo a la carne, nuestros deseos egoístas y pecaminosos que terminamos engañando, terminamos haciendo pecado contra nuestro prójimo por envidia y por celos. Y aquí nos está diciendo Santiago en el capítulo 1, nos está hablando acerca de el diario vivir de cada creyente. No solamente experimentamos gozo, no solamente hay paz para con Dios hoy por el sacrificio de Jesús, no solamente hoy podemos ver al prójimo y sentir empatía y poder compartir del amor de Dios con él, sino que también el creyente sufre pruebas. Y lo que dice Santiago en este capítulo es de que las pruebas nos permiten crecer en nuestra fe. Permiten que maduremos espiritualmente, permiten que crezcamos.
Y nos habla especialmente el versículo 4 que al madurar espiritualmente lo tenemos todo. Dice lo siguiente: así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Está hablando de la fe, de que las pruebas hacen que nuestra fe crezca, y cuando nuestra fe crece, nosotros no tenemos necesidad de nada. Ya no nos enfocamos en lo material. Ya no me enfoco en cuántas horas meto en el trabajo, las horas extras, porque tal vez no tenga para pagar a fin de mes la renta. ¿Por qué? Porque mi fe está puesta en un Dios que provee para todos siempre y cuando cumpla con Mateo 6:33 de poner primero el reino de Dios y su justicia, y que Él se encargará de todo lo demás. Y no solamente termina ahí Santiago, sino que sigue diciendo el versículo 5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios. Pídansela a nuestro generoso Dios y Él se las dará. No los reprenderá por pedirla. Aquí la respuesta de Santiago para que nuestra fe se desarrolle en las pruebas no es de que Dios elimine las pruebas. La respuesta de Santiago no es de que Dios nos sane instantáneamente. La respuesta de Santiago no es de que Dios elimine nuestras deudas. La respuesta de Santiago es: pídanle a Dios sabiduría. ¿Para qué? Porque, como Salomón decía, para no extraviarnos, para saber entre el bien y el mal. En esta vida en la que nos encontramos como niños, que no sabemos para qué rumbo agarrar, que nos permanezcamos firmes en todo. Es lo que Santiago nos dice que es la respuesta para las pruebas y las tribulaciones aquí en este mundo. Que lo que nos va a ayudar a que nuestra fe crezca es pedirle sabiduría a Dios. Que veamos todo lo que sucede a nuestro alrededor. No desde la perspectiva carnal de Santiago 4, donde envidiamos al que prospera. Y no solamente al no creyente, sino también aquí a los hermanos de la iglesia. No solamente tenemos envidia por los vecinos y compañeros de trabajo, sino aquí mismo en las iglesias también sucede. Porque esta carne es débil. Y de aquí proviene todo el pecado. Entonces Santiago nos dice que las pruebas van a producir paciencia y fe. Y que podemos pedirle sabiduría a Dios. ¿Para qué? Para poder soportar estas pruebas y que crezca nuestra fe. Sigamos creciendo, tengamos nosotros una madurez espiritual. Y quiero enfocarme en el versículo 7 que les leía. Dice lo siguiente: esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Quiénes? Los que dudan. Los que le piden a Dios por sabiduría o fe y también a la vez están dudando de que si Dios puede o no. Y he escuchado este versículo muchísimas veces, pero si se fija ahí en su Biblia, tiene una coma y continúa el mismo versículo. Solamente están separados por el número 7 y 8, pero no terminó la idea. Y he escuchado tantas predicaciones donde te dicen: si dudas de Dios, no te va a sanar. Si dudas de Dios y te tomas esas pastillas, quiere decir que no estás confiando en Dios. Sus hijos no pueden tomar pastillas y a la vez estar orando. Hermanos, no es eso a lo que se refiere la palabra para nada. ¿A qué se está refiriendo? Si Dios no me concede la petición, si yo estoy orando por sanidad y no me sanó, ¿acaso yo tengo falta de fe de acuerdo a lo que dice Santiago? No, hermanos. Porque la respuesta la encontramos en el siguiente versículo, el 8. Dice el versículo 8, su lealtad está dividida entre Dios y el mundo, y son inestables en todo lo que hacen. Aquí está hablando de creyentes que entran a las iglesias, que estamos aquí, que hemos nacido de nuevo y estamos caminando con Cristo Jesús. Pero cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas, estamos pidiéndole a Dios, pero a la vez tenemos nuestra mirada en las cosas del mundo. A eso se está refiriendo Santiago, a lo que él mismo habla en el capítulo 4, que pedimos puras cosas egoístas. Jamás pedimos para que se haga la voluntad de Dios en medio de mi enfermedad, para que se haga la voluntad de Dios en medio de la situación en mi familia,
para que se haga su voluntad a través del sufrimiento de sus siervos. De eso se está refiriendo Santiago, de que no es un castigo de Dios por tu falta de fe, sino que pidamos sabiduría para ver esa situación, esa crisis, esos problemas a través de una perspectiva bíblica. Una perspectiva que Dios pone en nosotros al madurar espiritualmente a través de las pruebas. Es un ciclo que no solamente es una prueba y pasé este nivel y ya no voy a tener ninguna otra prueba en toda mi vida. No, hermanos. El creyente sale de una para entrar a otra. ¿Por qué? Porque es necesario que nuestra fe sea desarrollada. Y la respuesta a lo que dice Santiago, del versículo 7, nuevamente, esas personas no deberían esperar nada del Señor. Son los creyentes dentro de la iglesia que están pidiendo a la vez que Dios haga algo, pero por motivos egoístas, y no están pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos en qué manera Dios se quiere glorificar en nuestra vida. ¿Qué tal si se quiere glorificar en nuestra muerte, en nuestro sufrimiento? ¿Qué tal si se quiere glorificar en nuestra enfermedad? Nosotros no lo sabemos y es por eso importante confiar en Él plenamente, poner nuestra fe únicamente en Él. El capítulo 4 de Santiago, aquí mismo él habla de que pedimos nosotros puras cosas egoístas. ¿Por qué? Porque tenemos celos y envidia de aquellos que nos rodean y no estamos pidiendo de la manera correcta. Ahora vamos a regresarnos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10 al 14, donde Dios le contesta a Salomón después de lo que Salomón pide. Versículo 10 dice lo siguiente: al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió: como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además te daré lo que no me pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos, como lo hizo tu padre David, también te daré una larga vida. Salomón, hermanos, podemos concluirlo con esta declaración. Salomón pidió de acuerdo a la voluntad de Dios. En estos pasajes leemos que no pidió larga vida, no pidió que nunca tuvieran guerras, que nunca tuviera que enfrentar un problema, no pidió que se resolviera el resto de su vida. Eso no fue lo que pidió Salomón. Salomón, pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, solamente quería distinguir entre lo bueno y lo malo para poder mantenerse en el camino que bendeciría y glorificara el nombre de Dios en su vida y en la vida del pueblo. Y cuando le hacía la pregunta ahorita a ustedes, ¿qué es lo que han pedido? ¿Qué es lo que le pediríamos a Dios? Tal vez hasta este día, hermanos, todas nuestras oraciones han sido tan egoístas. Vemos la necesidad que nos rodea y nos hace sentir tristes y oramos porque yo me siento triste. No porque sea algo que en mi corazón desee agradar y hacer la voluntad de Dios y orar por aquel que la Biblia, que su palabra, que Jesucristo nos enseña por quién orar. Y es un gran detalle, hermanos, en estos pasajes que estamos leyendo, lo importante de hacer, amar a Dios, obedecerle. Y que nuestras peticiones sean de acuerdo a su voluntad. Que en las pruebas y la tribulación veamos la circunstancia a través de la palabra de Dios, a través de nuestros ojos espirituales y no carnales, y en todo desear glorificar a Dios. Santiago, hermanos, y Salomón se encuentran en dos eras completamente distintas. Primero estuvo Salomón, y 1000 años después Santiago escribió este libro. Entonces las palabras de Santiago están muy relacionadas con lo que pidió Salomón, pero hay una era de 1000 años entre ellos.
Lo que vino después a escribir Santiago por inspiración del Espíritu Santo fue algo que Salomón había hecho. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu Santo, por la palabra que él había leído, por la enseñanza que se le había transmitido a él acerca de quién es Dios. Y él reconocía la importancia de darle a Dios el lugar en nuestras vidas. Que Él sea el que guíe y defina lo bueno y lo malo y que se haga su voluntad. Vamos a terminar con el versículo 15. Dice lo siguiente: entonces Salomón se despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Volvió a Jerusalén, se presentó delante del arca del pacto del Señor y ahí sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Terminó adorando y glorificando a Dios nuevamente. Se regresó a Jerusalén y presenta ofrendas y sacrificios de paz. Terminó adorando a Dios. Y ese es el fin, hermanos, de cada una de las tribulaciones y las pruebas y enfermedades y crisis y problemas que se enfrenta el creyente, que podamos glorificar a Dios, que se haga su voluntad y no la nuestra. Ese es el fin de la vida de cada creyente. Termina diciendo el versículo 15 que luego invitó a todos sus funcionarios a un gran banquete. Terminó con una fiesta con toda la gente que estaba por debajo de él. Estaba en una posición de liderazgo, podía ejercer y transmitir lo que Dios le había dado a él. Hermanos, como creyentes, nosotros al enfrentar diferentes crisis, tribulaciones y enfermedades, no somos la víctima, sino que siéntase con gozo sabiendo que Dios lo va a perfeccionar a través de lo que está pasando, que Dios va a ser exaltado en su vida. Yo no sé qué es lo que usted ha pedido hasta el día de hoy, hermanos. Yo no sé cómo son sus oraciones, yo no sé lo que hay en su corazón. Yo no sé lo que representa o significa para usted servir en algún ministerio en la iglesia. Pero siempre lo que hagamos y pidamos debe de ser de acuerdo a la voluntad de Dios para que su nombre sea glorificado. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 3, leyendo más acerca de cómo Dios bendijo a Salomón con sabiduría. Pero hoy, hermanos, quiero que nos vayamos con esto. ¿Cómo estamos nosotros pidiendo? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Amando, obedeciendo y pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Si es así, yo me gozo con usted. Y si no, hoy hemos aprendido algo bueno y de edificación para nuestra vida en su palabra. Y vamos a orar para darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nunca nos ha dejado, porque constantemente nos está instruyendo y guiándonos a lo que Él reconoce como bueno y malo para nuestras vidas. Y hoy es una oportunidad que nos da para nosotros tomar esos pasos necesarios para que Dios sea exaltado en nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Padre, por este tiempo que podemos leer estos cuantos versículos. Hay tanta sabiduría en tu palabra, Señor. Hay tanta instrucción. Y al leerla nos redarguye, al leerla nos llena de gozo. Nos alegra el corazón de saber quién eres tú, conocer más de tu naturaleza, que eres justo y misericordioso, que eres un Dios de ira cuando ves el pecado, pero también eres un Dios lleno de gracia, que nos ha amado tanto, que nos enviaste a tu Hijo, nos has dejado tu palabra y el Espíritu Santo que habita en nosotros para guiarnos a toda verdad. Hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón si hemos estado pidiendo de acuerdo a nuestra carne, a nuestros deseos egoístas y envidiosos, Señor. Te pedimos perdón y te pedimos que se haga tu voluntad, que nos humilles, Señor. Que pidamos que tú seas glorificado en todo lo que hagamos, Padre. Que no recibamos nosotros el honor que solamente mereces tú. Padre, es muy triste que dentro de las iglesias todavía haya tantos corazones que no han comprendido lo que es ser un discípulo de Jesús. Que el creyente también tendrá enfermedad, que también tendremos problemas, que es parte de esta vida. La gran diferencia es que tú estás con nosotros y tú has vencido al mundo.
Y en esta tarde, Señor, queremos honrarte únicamente a ti en nuestra vida, en nuestras acciones, a través de la obediencia. Queremos, Señor, tener frutos dignos de arrepentimiento. Y te pido por cada persona que escucha hoy este mensaje, que sea de edificación para ellos, Señor. Y que nos ayudes a caminar firmes en ti, en tu camino. Te pido, Señor, que si hay hermanos que necesitamos sabiduría tuya, que nos ayudes. Señor, que continuemos leyendo tu palabra, que la comprendamos y la pongamos por obra. Ayúdanos, Cristo Jesús. Pedimos todo esto en tu nombre y te agradecemos de todo nuestro corazón. Amén.